con Jesús Osocua del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Jesús, gracias por estar con nosotros, un gustazo. Para mí, de poder participar con ustedes en la difusión de los escritos, un privilegio, la verdad, que pueda participar, Señor. Así que ustedes por invitarme. Pues el día de hoy tenemos un programa muy hermoso porque nos va a completar todo lo que hemos visto del desposorio. Cuéntanos un poquito qué vamos a ver. Pues, la verdad, estaba comentando con Cecilia ahora sobre la importancia del libro 1, ¿no? Son la raíz, ¿no? Este libro del cielo, que duda cabe que tiene ya la ramificación, pero si no aprendemos, no rumiamos y damos vida a las verdades del libro 1, va a ser difícil que el resto de conocimientos que adquiramos en el libro del cielo tenga el sustrato, tenga el germen para poder arraigar bien, ¿no? Y claro, hoy el desposorio trata, pues, nada más y nada menos que de las 3 virtudes que son, pues, ahora lo leeremos, ¿no? Sustento de que verdaderamente podamos estar unidos al tronco que es Jesús, ¿verdad? El día pasado habíamos visto la fe, parte de la esperanza, pero no nos acompañaron. Los que nos acompañaron, volver a reiterar, ya saben que somos bastante reiterativos, como técnica de que la reiteración ya sabemos que va calando subliminalmente en el subconsciente, en la memoria, hasta que vayamos ya siendo parte de nosotros. Esa renovación de la mente de la que habla San Pablo, pues es uno de los más eficaces para esos conocimientos, esas ideas y que conviene ya ir en nuestro conocimiento las verdades de Jesús que vienen a complementar, anunciando el Evangelio y el Catecismo de la Iglesia, ¿verdad? Y decíamos el día pasado, reiterar nuevamente, no podemos tener fe si no creemos y no podemos creer si no conocemos, porque para poder creer en algo, y de eso se trata el que el Señor nos esté pidiendo difusión, precisamente para que se conozcan estas verdades. El Señor dice, es vida, dice que es mayor que la creación. Una sola verdad dice que es mayor que toda la creación, porque dice que cada verdad es vida de Él. Entonces, qué importante es que vayamos quedándonos con ciertas notas que son cruciales, que son fundamentales para ir sustituyendo esos conocimientos que hemos venido hasta ahora con estas verdades definitivas que el Señor nos quiere impregnar para que las vivamos, no para que las conozcamos solo. El interés de estos programas, pues, es difundir los conocimientos que nuestro Señor Jesucristo, pues, se ha prodigado a través de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Y entonces, precisamente, de que podamos empezar a creer y empecemos a modificar y a ser firmes de la firmeza, ¿no? Como dice el Señor, ¿no? El coraje, ¿no? Es decir, qué importante es precisamente el conocer, porque esto es lo que nos va a dar
la fortificación en la creencia. Y esa fortificación en la creencia, la que va a fortificar la fe. Y luego veremos la derivación de la esperanza, que es la combinación de, como veremos, indisolublemente unidas. Sí hay que diferenciar cuál es, digamos, la función que nuestro Señor Jesucristo le ha concedido a cada una de ellas, ¿verdad? Así que, bueno, quedémonos con que es fundamental conocer para poder, y a partir de ahí, poder tener fe. Así que este es nuestro encomienda, darles a conocer el libro del cielo, y somos los difusores de lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo. Así que cuando usted quiera decir, ya podemos dar comienzo a la Bueno, lectura. entonces estamos en este análisis sobre todo de lo que nuestro Señor dice sobre la fe, la esperanza y la caridad. Así que vamos a dar lectura. Estamos en el numeral 232 del primer tomo del libro del cielo, o primer cuaderno, que es el tomo 1, obviamente, pero el primer cuaderno, y para que nos puedan seguir los que nos quieran seguir. Y dice el numeral 232, luego prosiguió: si la fe hace creer, la esperanza hace esperar, la caridad hace amar. Si la fe es luz y sirve de vista al alma, la esperanza, que es el alimento de la fe, suministra al alma el valor, la paz, la perseverancia y todo lo demás. La caridad, que es la sustancia de esta luz y de este alimento, es como aquel ungüento dulcísimo y olorosísimo que, penetrando por todas partes, aplaca, endulza las penas de la vida. La caridad vuelve dulce el sufrir y hace llegar al alma aún a desear este sufrimiento. El alma que posee la caridad expande olor por todas partes. Sus obras hechas todas por amor despiden olor gratísimo. ¿Y cuál es este olor? Es el olor de Dios mismo. Las otras virtudes vuelven al alma solitaria y casi rústica con las criaturas. La caridad, en cambio, siendo sustancia que une los corazones, pero ¿en dónde? En Dios. La caridad, siendo ungüento olorosísimo, se expande por todas partes y por todos. La caridad hace sufrir con alegría los más despiadados tormentos y llega a no saber estar sin el sufrir. Y cuando se ve privada de él, dice a su esposo Jesús: sosténme con los frutos, cómo es el sufrir, porque languidezco de amor. ¿Y en qué otra manera puedo mostrarle mi amor sino en el sufrir por ti? La caridad quema, consume todas las otras cosas y aún las mismas virtudes, y convierte todo en ella. En suma, es como reina que quiere reinar en todas partes y que no quiere ceder este reinar a ninguno. ¿Quién puede decir lo que me quedó después de este hablar de Jesús? Digo solo que se encendió en mí tal deseo de sufrir, y no solo deseo, sino que siento en mí como una infusión, como una cosa natural, tanto que tengo para mí como la más grande desgracia el no sufrir. Después de esto, aquella mañana Jesús, para disponer mayormente mi corazón, habló sobre el aniquilamiento de mí misma. También me habló sobre el deseo grandísimo que debía excitarme para disponerme a recibir la gracia. Me decía que el deseo suple a las faltas e imperfecciones que pueden existir en el alma, que es como un manto que cubre todo, pero esto no era un hablar simplemente, era un infundir en mí lo que decía. Mientras mi alma estaba excitándose en encendidos deseos de recibir la gracia que Jesús mismo me quería hacer, Él regresó y me transportó fuera de mí misma hasta el paraíso, y ahí, ante la presencia de la Santísima Trinidad y de toda la corte celestial, renovó los desposorios. Jesús sacó el anillo adornado con 3 piedras preciosas, blanca, roja y verde, y lo entregó al Padre, quien lo bendijo y lo devolvió al Hijo. El Espíritu Santo me tomó la mano derecha y Jesús me puso el anillo en el dedo anular. Después fui admitida al beso de las 3 divinas personas y me bendijeron. ¿Quién puede decir mi confusión cuando me encontré delante de la Santísima Trinidad?
Solo digo que en cuanto me encontré ante su presencia, caí rostro en tierra, y ahí habría permanecido si no hubiera sido por Jesús, que me animó para ir a su presencia. Tanta era la luz, la santidad de Dios. Solo digo esto, las otras cosas las dejo porque las recuerdo confusamente. Después de esto recuerdo que pasaron pocos días y al recibir la comunión perdí los sentidos y vi a la Santísima Trinidad que había visto en el cielo presente ante mí. Enseguida me postré ante su presencia, la adoré, confesé mi nada. Recuerdo que me sentía tan abismada en mí misma que no me atrevía a decir una sola palabra, cuando una voz salió de en medio de ellos y dijo: no temas, date ánimo, hemos venido para confirmarte como nuestra y tomar posesión de tu corazón. Mientras esta voz así decía, vi que la Santísima Trinidad descendió en mi corazón y se posesionaron de él, y ahí formaron su sede. ¿Quién puede decir el cambio que sucedió en mí? Me sentía divinizada. No más vivía sino yo, sino ellos vivían en mí. A mí me parecía que mi cuerpo fuera como una habitación y que dentro habitase el Dios viviente, porque yo sentía la presencia real sensiblemente en mi interior. Oía su voz clara, que salía de dentro de mi interior y resonaba en los oídos del cuerpo. Sucedía precisamente como cuando hay gente dentro de una habitación que hablan y sus voces se oyen claras y distintas aún desde afuera. Desde entonces no tuve más la necesidad de ir en su busca a otros lugares para encontrarlo, sino que lo encontraba dentro de mi corazón. Y cuando algunas veces se ocultaba y yo he ido en busca de Jesús, girando por el cielo y por la tierra, buscando a mi sumo y único bien, mientras me encontraba en la hoguera de las lágrimas, en la intensidad de los deseos, en las penas inenarrables por haberlo perdido, Jesús salía dentro de mi interior y me decía: estoy aquí contigo, no me busques en otra parte. Yo, entre el asombro y el contento de haberlo encontrado, le decía: mi Jesús, ¿cómo toda esta mañana me has hecho tanto girar y girar para encontrarte y estabas aquí? Me lo podrías haber dicho, así no hubiera afanado, no me hubiera afanado tanto. Dulce bien mío, amada vida mía, mira cómo estoy cansada, no tengo más fuerzas, me siento desfallecer. Sosténme entre tus brazos porque me siento morir. Y Jesús me tomaba entre sus brazos y me hacía reposar, y mientras reposaba me sentía restituir las fuerzas perdidas. Otras veces en este ocultamiento que Jesús hacía y yo que iba en busca de él, cuando se hacía oír dentro de mí y que después salía de dentro de mí, o dentro de mí, no solo Jesús, sino las tres divinas personas, las encontraba ahora en forma de tres niños graciosos y sumamente bellos, ahora un solo cuerpo y tres cabezas distintas, pero en una misma semejanza, las tres igual de atractivas. ¿Quién puede decir mi contento? Especialmente cuando veía a los tres niños y que yo los contenía a los tres entre mis brazos. Ahora besaba a uno, ahora besaba al otro, y ellos me besaban a mí, ahora uno se apoyaba en mi hombro, en un hombro mío y el otro en el otro, y uno me quedaba de frente, y mientras me gozaba en ellos, con gran asombro hacía por mirar, y de tres encontraba a uno solo. Otra cosa que me maravillaba cuando me encontraba a estos tres niños era que lo mismo pesaba uno que los tres juntos. Tanto, tanto amor sentía, tanto amor sentía yo por uno de estos niños como por los tres, y los tres me atraían del mismo modo. Para terminar de hablar de estos desposorios, tuve que pasar por alto algunas cosas para seguir el hilo, pero ahora me dispongo a decirlas. Desposorio de la cruz le habla de este desposorio y narra las crucifixiones que sufrió. Bueno, si quiere, aquí comentamos y luego seguimos. Pues sí, porque es una lectura de una grandísima profundidad, ¿no? Que digamos que no sé, es el sustento. Dice el Señor que sin constancia no podemos consolidar, que somos como una veleta del viento la otro, y que siendo Dios estable, inmutable,
la criatura, para poderse fusionar, debe de revestir esa misma cualidad, ¿verdad? Estabilidad, firmeza. Entonces, para adquirir esta constancia, esta firmeza, debemos de tener muy arraigadas las tres virtudes, porque ya nos lo dice aquí, que ocurre igual que la Sacrosanta Trinidad. Tienen tres funciones, pero son una sola. Es decir, la esperanza por sí misma en solitario y la fe en sí misma en solitario, sin la caridad y viceversa, por separado, aquí no lo dice, pues queda prácticamente vacía, ¿no? Entonces, qué importante sería que para empezar a tener esos cimientos necesarios para poder después seguir aumentando el conocimiento de dones, si no tenemos suficientemente arraigadas estas tres en nosotros, las virtudes, parece que es prácticamente estéril. Puedo decirles que después de casi 8 años, el mayor tiempo que ha sido el libro de cielo, especialmente el libro 1, hasta llegar a masticarlo, ¿no? a vivirlo y a aprenderlo, y ahí pues se empiezan a ver muchos frutos. Entre otros, yo les tengo que decir que el de la constancia. Y la constancia o la firmeza, como quieran llamarlo, es fundamental. Absolutamente fundamental. Es necesario. O sea, sin la firmeza, sin la constancia, nos dice el Señor, pues esto, que somos pues como un barco en medio del mar sin timón ninguno, ¿no? Entonces, si verdaderamente queremos estar dispuestos, que es lo que el Señor nos pide, esta disposición pasa por empezar a trabajar en nosotros pues las tres virtudes teologales, a trabajarlas desde el conocimiento. Dice que la fe es la luz del alma. La fe es la luz del alma y se origina esa fe a través de la creencia. Es decir, es una cadena, ¿verdad? Si la fe es la luz del alma y la fe la obtenemos a través de la creencia y la creencia a través del conocimiento, este conocimiento necesariamente hemos de conocer y experimentarlo. No es un conocimiento puramente intelectual. Dice nuestro Señor que las verdades de Él son su propia vida, ¿no? Luego veremos cómo el Señor al final dice que cuando explica la caridad, que es Dios mismo, la caridad. Si vamos al final y hablamos de que Dios mismo, pues nos hemos quedado por el camino esa concatenación fundamental para poder crear en nosotros, en nuestra mente, en nuestro intelecto y en nuestro corazón, lo que verdaderamente esos cimientos fundamentales para que el edificio del conocimiento no se tambalee. La luz del alma es la fe. Dice, para obtenerla se necesita creer. La fe se sirve de vista al alma y como luz que la guía a la vida eterna. Y como luz que la guía a la vida eterna. Esto tenemos que masticar. Si lo queremos con un mero conocimiento, no calará en el alma. La guía a la vida eterna es la fe. La guía a la vida eterna. Y dice, ¿de qué es alimentada esta luz de la fe? Por la esperanza. Dice, ¿y de qué sustancia es esta luz de la fe y este alimento de la esperanza? De la caridad. Esta interrelación de las tres virtudes son las que, si conseguimos verdaderamente prestar atención a el cimiento de estas tres virtudes, que al final son una entre ellas, estaremos sembrando
la base fundamental del resto de conocimientos. ¿Y por qué? Dice, la esperanza, decía Jesús, suministra al alma una vestidura de fuerza, casi de hierro, de modo que todos los enemigos, con sus flechas, no pueden herirla. Y no solo herirla, sino que ni siquiera causarle la mínima molestia. Dice, todo es tranquilidad en ella, todo es paz. Fijémonos que el Señor, a lo largo del libro del cielo, dice que el principal mal de la criatura, nuestro principal mal que nos incomunica con Él, es precisamente la turbación. Lo veremos en muchos pasajes cuando sigamos. La turbación separa a la criatura del Creador. Y curiosamente, pues es la esperanza la que da esa estabilidad al estado de ánimo. Fíjense que hemos estado viendo programas y trabajando este mal del siglo XXI que afecta al mundo entero, que es la desesperanza que está llevando a muchas personas a quererse ir de aquí. Personas fundamentalmente jóvenes, porque esa desesperanza precisamente viene originada a través de los pensamientos que induce el enemigo. El día pasado habíamos recomendado una homilía de Monseñor José Ignacio Munilla, obispo español, extraordinariamente docto, ¿no? Fundador de Radio María en España. Yo tuve la fortuna de seguir con él 5 años de catecismo. Y Monseñor Munilla, en esta catequesis que da, dice, hablemos del demonio. Dice Monseñor Munilla que es la fe la que deberíamos de trabajar a fondo para que la esperanza pueda tener sustento. Porque dice que es la desesperanza de la que se vale el enemigo para frustrar la unidad de la criatura con el Creador. Es la desesperanza la que lleva a la desesperación. Es la desesperanza la que hace que la fe se desintegre. Por tanto, decía que uno de los principales motivos de el problema psicológico que vive el mundo, que más del 50% ya toma ansiolíticos, y que hay una gran parte que están cayendo en la tentación de querer quitarse de en medio, viene a través de la desesperanza. Hoy estamos hablando de la esperanza, es decir, de todo lo contrario. Esa inducción diabólica a la mente humana a través de pensamientos de desesperanza, es decir, de todo lo contrario, viene destruyendo la fe, que es la luz del alma, como nos decía aquí el Señor. Por tanto, qué importante es que trabajemos las 3 virtudes porque serán el sustento, la firmeza, para que cuando nos lleguen esos pensamientos destructivos que vienen siempre del enemigo, podamos fortificarnos firmes en la fe, dice el Señor. Pero la pandemia ha originado precisamente esa inestabilidad a través de la incertidumbre del qué va a ser de mí. Y si ya nuestra mente es proclive a basarse en el pasado de lo que me ocurrió o de lo que podía haber hecho y no hice, o en el futuro de lo que no sé qué va a ser de mí y dejo vivir la realidad, que es el presente, que es lo único real, fíjense ustedes el semillero, el germen de miedo, de incertidumbre que generó el COVID y que se ha quedado arraigado en la mente de más de la mitad, dicen ya, de la población mundial. Fijémonos qué importante es la esperanza. Es decir, tenemos que romper los moldes que nos ha sido injertado por los medios de comunicación, de un lado y de otro. No quiero hacer mención de ninguno, sino en general de esa desinformación, más que malinformación, desinformación de la que se sirve el enemigo para crear pánico, para crear incertidumbre, para crear falsas expectativas a través del placer, ¿verdad? Entonces, hacemos hincapié en estas 3 virtudes porque son el sustento, la estabilidad, dice, la esperanza. Todo es tranquilidad en ella,
todo es paz. De la luz de la fe como guía a la vida eterna. Si trabajásemos a conciencia el sustento de la fe a través de la creencia y ella a través del conocimiento experimentado, entonces la esperanza sería el sustento de la estabilidad emocional, de la estabilidad mental, Claro. del equilibrio psicofísico. Fijemos qué importante es para la salud mental, mens sana in corpore sano, ¿no? Entonces, no dejemos ni dejaremos de insistir en la importancia de quedarnos, de fortificarnos en la fe, en la esperanza, y veremos ahora cómo cierra el broche de oro la caridad, ¿no? Que acaba diciendo que es Dios mismo, ¿verdad? Dice el Señor aquí, le dice a Luisa que la fe, la esperanza y la caridad, las tres, forman la similitud con la Sacrosanta Trinidad, que siendo una, tiene tres funciones distintas. Están indisolublemente unidas, están injertadas las unas en las otras. Únicamente que para poderlas exponer, pues se exponen por separado, pero no se conciben la una sin la otra, son interdependientes. Por tanto, si empezamos con el conocimiento, experimentando el conocimiento, no sabiendo que sé, sino pongo en práctica lo que sé, lo que me han mostrado, lo pongo en práctica, empiezo a cambiar mi conducta. Esta conducta pecaminosa que tenemos, pues por herencia, ¿verdad? Todos. Esta concupiscencia, esta inclinación al pecado. Esta renovación de la mente, la que habla San Pablo, pasa por aquí. Cuando nos dicen, bueno, ¿y cómo podemos adquirir la firmeza? Pues precisamente trabajando el conocimiento, pero viviéndolo. Viviendo el conocimiento que nos están dando a conocer. Dice, la esperanza. Dice nuestro Señor, le dice a Luisa, ¿no? Dice, si esas virtudes sirven para embellecer el alma, pero nos pueden hacer vacilar y volvernos inconstantes, dice, la esperanza, sin embargo, vuelve al alma firme y estable. Y ahora decimos, ¿pero esperanza en qué? ¿Esperanza en qué? ¿En qué espero? Pues es que si creo lo que nuestro Señor me está diciendo, esa tiene que ser mi fortificación. Ahí tengo que tener la mente. Así me venga un problema de que tengo un problema en el trabajo, un problema con mis hijos, un problema con mis vecinos, con mi esposa, con problemas del mundo, de la vida, que lo vamos a seguir teniendo. La esperanza es Dios. Como dice él, la fe, dice el Señor, soy yo. Como le decía Luisa, aquel sacerdote, dile que se rodee como aquella barca en medio del agua, que se rodee de mí, que se fortifique en mí. Por eso dice el Señor, martirio de la atención. ¿Dónde tienes tu atención puesta? ¿En el problema que puedes tener? ¿En el problema que tuviste? ¿Por qué no pones tu atención? ¿Por qué no ponemos nuestra atención en Jesús? Ese es el sustrato de la esperanza. Nos está enseñando Jesús que Él es la columna. Ese es el conocimiento. Ahora tengo que experimentarlo. ¿Cómo experimento el conocimiento? Poniéndolo en práctica. ¿Cómo lo pongo en práctica? Venga lo que venga, la fe está sustentada en que es Jesús y Jesús siempre está, estará. Siempre está, estará. Por eso le decía a Santa Faustina Kowalska, le hizo escribir al pie de aquella imagen bellísima, Jesús, confío en ti. Es la confianza, la culminación, la confianza la que nos va a dar el arraigo a estas tres virtudes unidas. La confianza. ¿Y la confianza en qué? Pues en Él. Dice Jesús, Alisa, solo yo debo ser amado.
Solo yo. ¿Por qué? Porque es la verdad, es el camino y la verdad y la vida. Ahí está la esperanza. ¿En qué? En Jesús. ¿Por qué? Pues porque es el alfa y el omega. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Queramos o no. Queramos o no. Por tanto, en el momento en que empezamos a escudriñar, a masticar, ¿verdad? A rumiar estas tres virtudes que acaban siendo una, ahora veremos, es el amor al final, que es Dios. En ese momento, cuando tengamos problemas de cualquier tipo, ¿en qué vamos a basar la esperanza? En Él, porque en Él está todo. De Él depende todo. Cuando me desvío de Él y pongo la esperanza en mí, en que voy a ser capaz yo de hacer no sé qué, ya le estoy desvinculando de mi vida. Ya está el ego, la voluntad humana, como quieren llamar ustedes. Ya está la voluntad de esa autosuficiencia. Qué error tan grande cometemos, creyendo nosotros mismos en que yo, el yo, siempre el yo, ¿no? Por tanto, esta esperanza debería llevarnos a todo lo contrario, a poner la mente en el que todo es y del que todo depende, de donde venimos y donde volveremos. Entonces, fijemos lo que dice el Señor, acabando la esperanza, dice, la esperanza vuelve al alma casi omnipotente, invencible, y le suministra la perseverancia final. Qué importante es esto, la perseverancia final. Es decir, si empezamos a poner nuestra confianza en Jesús, no podemos caer en la desolación. ¿Vamos a dejar de tener problemas? No, pero vamos a afrontarlos con Él. Y es que, y esto no de entender es lo más importante de todo, es que si hay algo que la divina voluntad tiene de especial que hasta ahora no habíamos visto, es que el mismo Dios está queriendo que nosotros le permitamos participar en cada acto. Y fijémonos qué importante es que cuando esto ocurre, estamos obrando en la eternidad. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso la eternidad? ¿Qué está diciendo este señor? No, este señor lo dice Jesús. Jesús no el que les habla, no. Nuestro Señor Jesucristo. Dice nuestro Señor Jesucristo que cuando la criatura empieza a comprender el fin para el que fue creada, es decir, para vivir en unidad con Dios, Él viene con todo lo que Él es. Cuando se une a la criatura, nosotros en cada acto, empiezan a producirse actos divinos, porque es Él en nosotros quien desarrolla su divinidad. Y el alcance de cada acto que hacemos, da igual que sea una mirada, que sea un caminar, un escuchar, un hablar, cualquier acto de cualquier característica es un acto divino que origina una vida divina. ¿Pero cómo que es eso, una vida divina? Sí, es Jesús quien al unirse a la criatura, como Él es la divinidad, ese acto está dotado de la divinidad de Jesús. El alcance de ese acto es eterno, es decir, en el plano del no tiempo, en el plano espiritual, en el plano divino, en el querer divino, en el que todo está ocurriendo, en el que no hay pasado ni futuro, es un presente continuo. Fíjense el alcance que tiene esto. Si hay algo que le imprime el conocimiento a la divina voluntad, es que a partir de ahora ustedes y yo y ustedes hemos de empezar ya a integrar a Dios en cada cosa que hacemos.
y el alcance de ese acto ya toma una relevancia eterna. Mientras que si lo hago solo, sin contar con él, sin darle participación, el alcance es humano, limitado, como somos nosotros. Por tanto, a la luz de este conocimiento de divina voluntad, esta experiencia de las virtudes, hemos de hacerlas en unidad con él. ¿Cómo? Permitiéndole que participe en cada acto con nosotros. Empezando a hablar en plural. Señor, vamos a leer. Señor, vamos a caminar, levantarnos, almorzar. Vamos. Desde el principio, desde el libro 1, tanto los que no conocen divina voluntad como los que ya conocemos, trabajemos esa mentalización, esa renovación de la mente que habla San Pablo. Renovar la mente. Es decir, reconstruyamos la formación que hemos recibido de la información previa, que ha sido un proceso. Ahora nos están dando a conocer la culminación. Esta humanidad, la actual, estamos siendo los receptores del mayor don que Dios podía dar a la criatura, que es mostrarnos el camino para recuperar la unidad de vida que tenía Adán con Dios. Y este libro 1 nos da las pautas de los cimientos de este conocimiento. Entonces, nuestro Señor, cuando está hablando de la esperanza, dice, si la fe es la luz y sirve de vista al alma, la esperanza, que es el alimento de la fe, suministra al alma el valor, la paz, la perseverancia y todo lo demás. Fíjense lo que nos suministra. Ahora vamos a ponerlo en negativo. Fíjense ustedes lo que origina esa esperanza. La carencia de valor, la carencia de paz, de firmeza. Y la carencia de firmeza, y la carencia de perseverancia. Es decir, entonces no tiene sentido nada cuando pierdo la esperanza. Y decíamos, señor Munilla, que el enemigo lo que era experto en trabajar era precisamente en eso, en destruir la fe de la criatura a través del desconocimiento, a través de la desinformación. Por tanto, nosotros tenemos que trabajar en nosotros esta profundidad de vida, de estar arraigados en esta fe a través de la creencia y esa creencia a través del conocimiento. Y la consecuencia será la esperanza. Y fijémonos lo que habla ahora. Dice, la caridad. La caridad, dice, vuelve dulce el sufrir y hace llegar al alma a un desear el sufrimiento. Esto hay que rumiarlo mucho para poderlo aprender. El alma que posee la caridad, dice, expande olor por todas partes. Sus obras hechas todas por amor despiden olor gratísimo. Y dice el mismo Señor, ¿y cuál es este olor que desprende? Dice, es el olor de Dios mismo. Se dice pronto. Dice, las otras virtudes vuelven al alma solitaria y casi rústica con las criaturas. La caridad, en cambio, siendo sustancia que une los corazones, dice, en Dios es donde empieza la criatura a vivir arraigada en Él. Por tanto, si ahora unimos el conocimiento a la divina voluntad, es decir, esa unidad de vida con Jesús, estamos obteniendo en ese mismo acto la fusión de todas las virtudes del mismo Dios. La propia omnipotencia. Como dice Jesús a Luisa, cuando viene Dios a la criatura, cuando venimos a Él y hacemos morada en Él,
venimos todo lo que somos, no podemos venir por partes, somos unidad. Cuando Jesús, el Padre Eterno y la Sacrosanta Trinidad, es decir, las tres divinas personas, no solamente moran en el alma, sino que también obran, que esta es la diferencia, es el matiz. Ese templos, sois templos del Espíritu Santo, que dice San Pablo, ahora da un paso más, que es el paso decisivo, definitivo. Ahora no solamente quiere morar o habitar, quiere obrar. No quiere ser observador de lo que hacemos, quiere ser actor, coautor con nosotros. Él y yo y él, juntos los dos. Solo que él viene con todo lo que él es y la criatura participa de todo lo que es el creador. Y claro, esto lo podemos comprender, pero luego tenemos que empezar a darlo vida, a saber qué está ocurriendo cuando le digo a Jesús que vamos a hablar, que vamos a participar en esto, que vamos a almorzar, que vamos a caminar, que vamos a ducharnos, ¿verdad? Que vamos a fregar, que vamos a lavar, o que vamos a conducir, o que vamos a trabajar, no importa. Menos el pecado, ya sabemos que ahí no va a estar nunca, ¿verdad? Por tanto, estas tres virtudes vienen con él. De modo que si nos estamos preguntando cómo podemos afianzar en nosotros las tres virtudes de las que nos habla el libro 1, pues nada más y nada menos que dando participación a la Santa Trinidad en todo lo que hago. Porque viene todo lo que es. Viene todo lo que es. Entonces, cuando decimos que la vida en la divina voluntad, que es muy difícil, dice Jesús, nuestro Señor, que no. Dice nuestro Señor que es muy simple, que lo único que requiere es desearlo. Y que cuando la criatura lo desea, abre la puerta a que Él nos infunda. Y lo dice aquí en el 233. Cuando le dice a Jesús, dice, ¿quién puede decir lo que me quedó después de este hablar de Jesús? Digo solo que se encendió en mí tal deseo, se encendió en mí tal deseo de sufrir, y no solo deseo, sino que siento en mí como una infusión, como una cosa natural, que tengo para mí como la más grande desgracia al no sufrir. Es decir, el Señor nos va dando el conocimiento en la misma proporción que el deseo que tengamos de conocer. Pero no se trata de decir, bueno, pues ya ahora ya sé que me ha explicado Jesús que efectivamente la fe es la luz del alma y de la eternidad. Vale, muy bien. La esperanza da al alma pues la firmeza, la esperanza, la firmeza. Bien. Es el amor, ¿no? Vale, está muy bien. Ya lo sé, conozco, el Señor lo ha explicado. No parte de Dios esencial. De participación a contar con Él. Esto, porque es participación cada viene todo lo que es Él. Y entre todas estas virtudes. Luego, en fin, darle
decir esto? Yo lo escucho bien, pero a ver si me puede ayudar Horacio a checar. Se te corta. Salga Jesús y entre, por favor. Sí, salga y vuelva a entrar. Vamos a hacer que salga y entre. Sí, 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 sí. Ahorita vamos a hacer para que él salga y entre. Que entre y salga. Sí, ya. Ya vimos que se le corta la voz y no se entiende. Ahorita que regrese, a ver si puede regresar, porque a veces el internet está malo. Y como están las cosas, a veces se pone peor, pero bueno, a veces se pone peor. Tenemos que tener mucha paciencia. Pero qué importante es esto de las 3 virtudes y cómo nosotros debemos aprender a desarrollar las virtudes amando más a Dios, a Jesús. A mí me encantan las 3 virtudes teologales porque la iglesia enseña algo muy hermoso, que es que con la fe se vence al demonio, que es Jesucristo. Con la esperanza se vence al mundo y todo lo que ofrece, y con la caridad se vence la muerte. O sea, que es hermoso lo que nos enseña la iglesia. Por eso Jesucristo, ahora entendemos por qué Jesucristo, cuando es colgado de una cruz y sufre todo lo que sufre, por amor a nosotros, venció la muerte. Qué hermoso, qué hermoso. Ahorita que lo repita. ¿A mí me oyen bien? ¿A mí sí me oyen bien? A ver si me dicen si me oyen bien. No puede repetir todo. No puede repetir todo, pero sí, alguna parte sí lo podrá repetir. Aprovecho para dar like. A ver, ¿ya vieron lo que dijimos de las virtudes, de la fe, de la esperanza y de la caridad? Sí, sí me oyen bien. Con la fe se vence al demonio. Con la esperanza se vence al mundo y lo que nos ofrece para esperar la vida eterna. Y con la caridad se vence la muerte. Muy bien, muy bien. Entonces ya sabemos por qué las virtudes son fe, esperanza y caridad, son teologales, son como el sustrato donde Dios apoya nuestra salvación. Muy bien, acá está Jesús, a ver si puede, a ver, lo meto, acá está, a ver si lo podemos escuchar. Dice que repita todo, no, pues no se puede repetir todo. Díganos la parte final y ya está. Muy bien, ¿nos escucha? Jesús. Híjole, yo veo que no nos escucha. Ah, sí, ¿nos escucha? Sí, yo Ok, lo que pasa es que se bajó su internet, bajó la calidad de su internet. Se corta, se vuelve a cortar. ¿Qué hacemos? ¿Que vuelva a salir y entrar? ¿O esperamos? ¿O cómo hacemos? Bueno. 3 minutos fue que se escuchó mal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues por eso entendemos que el sustrato de nuestra vida espiritual está en estas 3 virtudes. Por eso son virtudes teologales, porque nos hacen conocer a Dios. Por eso son teologales. De teos, Dios, ¿verdad? Logos tratados, son un tratado de Dios. La fe nos muestra el conocimiento de Dios y sus misterios. La esperanza nos hace anhelar esos misterios y hacerlos vida en nosotros hasta la culminación en la vida eterna. Y la caridad nos permite experimentar el amor de Dios en nosotros y en los demás. Entonces, o sea, la grandeza de estas virtudes es maravillosa. Es maravillosa. Y el Señor nos las infunde en el momento del bautismo, en pequeñas semillas, y nosotros tenemos que hacerlas crecer en nuestro obrar, en nuestro caminar en la vida, hasta que podamos ir ya viviendo en la divina voluntad y las 3 virtudes sean Dios en nosotros y nosotros en Dios, ¿verdad? Así que es muy importante que nosotros nos formemos en estas 3 virtudes y meditemos constantemente lo que nos está diciendo el Señor y por qué el Señor le muestra estas 3 virtudes en los desposorios y en la ratificación de los mismos, porque se está dando a conocer a Luisa y las 3 virtudes le dan el conocimiento de Dios a Luisa para que ella pueda cumplir con su misión y pueda realizar lo que Dios quiere, que es lo siguiente: las crucifixiones, el desposorio de la cruz.
porque el desposorio de la cruz no sería posible sin las tres virtudes teologales y sin la vivencia de ellas. Con la fe se vence al demonio, con la esperanza se vence al mundo, con la caridad se vence la muerte. A ver si regresa. Sí, a mí sí me escuchan bien porque nosotros tenemos una buena señal. Es difícil que tengamos una mala señal normalmente y tenemos dos señales de internet en donde nosotros las combinamos y jugamos con estas dos señales. No solamente tenemos una opción. Tenemos dos opciones. Y eso nos ayuda muchísimo. Se nos cae una, tenemos la otra. Ya se nos cae la otra, pues ya. Pues que se nos caen las dos, ya no hay nada que hacer. Pero qué importante que nosotros, sobre todo en estos tiempos de tanta lucha y de tanta prueba, podamos ejercitar estas virtudes, ejercitándolas pensando en lo que el conocimiento de Dios nos va a traer, que es esa plenitud de unidad con Dios. Cuanto más conozcamos a Dios, cuanto más podremos amarlo, y cuanto más podremos amarlo, cuanto más podremos poner en el obrar junto con Él nuestra vida. Muy bien. A ver si ya puede entrar aquí Jesús. Pero no lo vemos, Jesús. Ok, ahora sí ya lo vemos. ¿Ahora sí? Ahora sí ya lo vemos y ya lo escuchamos mejor. Sí, cambió de señal, ¿verdad? Ah, ok. Sí. Sí, porque no le quedaba de otra, o sea. Les estaba diciendo Bien. a los hermanos, para que se ponga un Sí. poquito al día y repita la parte final, que la iglesia enseña sobre las tres virtudes teologales, se llaman teologales porque nos dan el conocimiento de Dios. Y con la fe se vence al demonio, porque es Dios mismo, ¿no? Con la esperanza se vence al mundo y todo lo que nos ofrece, y con la caridad se vence la muerte. Eso es lo que enseña la iglesia. Estas virtudes, por eso son el sustrato, el fundamento del alma. Y por eso ella les explicaba que por eso en el desposorio Jesús le habla de estas tres virtudes para que ella pueda asumir el desposorio de la cruz con el conocimiento de Dios. A ver, díganos la parte final que nos estaba diciendo, perdónenme Jesús. No, decía que hasta antes del conocimiento de este don de dones, la divina voluntad, como usted bien dice, la Iglesia nos ha enseñado el alcance de las virtudes teologales, ¿verdad? Como usted bien decía ahora. El cambio significativo es precisamente que el Señor ahora lo que nos muestra es que en el momento en que la criatura empieza a conocer el fin para el que fue creada, es decir, el fin para el que fuimos creados. Ser conscientes de que el ejemplo lo tenemos en Adán, que esto no es algo nuevo, que ahora sea una revelación, que se pueda poner en entredicho, ¿verdad? No, tenemos en el libro de Génesis, el primer hombre, Adán, que tenía los dones preternaturales, sobrenaturales, tenía el conocimiento de Dios, ¿no? La ciencia infusa, ¿verdad? Y que el hombre, pues a partir del pecado, pues perdió esa unidad de vida. Y ahora el Señor lo que nos viene aquí a dar a conocer es cómo recuperarlo. Entonces, ¿cómo recuperar esa unidad? Pues nos dice el Señor. Primero, no se puede disponer de un don si no se conoce. Ahora os estoy dando a conocer que existe el don de la divina voluntad, que no es otro el modo en el que Dios quiere relacionarse con la criatura desde el principio. Es decir, hasta ahora hemos pedido a Dios que nos ayude. Hemos pedido a Dios que haga esto por nosotros u otro. Ahora lo que Dios nos dice es, no me pidáis, no, permitidme participar. Hace algunos años a un sacerdote muy querido que ha fallecido recientemente, el Opus Dei, muy querido, muy querido. Estando en Lourdes, yo le invité al primer retiro del doctor Tomasini allá en el año 16, aquí en España, en Garabanda. Y entonces le comenté
me dijo, ¿de qué se trata? Le hice un poco un pequeño briefing. Y don Jesús me respondió, Jesús, eso hace muchos años que lo hago yo. Era un hombre que tenía entonces 75, 76 años tendría. Y entonces me dice, es lo que me estás contando, hace muchos años que lo hago yo. Y le pregunté, ¿y qué es lo que hace usted, don Jesús? Él respondió, cada mañana, cuando me despierto, le ofrezco a Dios mis actos. Y yo le respondí, pues entonces, don Jesús, yo me he explicado mal. Porque lo que yo le quería decir es que el Señor no quiere que usted le ofrezca sus actos, quiere participar en sus actos con usted. Y me dijo, eso hay que meditarlo mucho. Y le dije, pues sí, hay que meditarlo mucho. Es decir, todo se circunscribe a esta realidad. Es decir, hasta ahora hemos considerado que Dios, como espíritu que es, está allí y yo aquí. No, si es parte de todos nosotros y nosotros de Él. Estamos indisolublemente unidos, lo queramos o no. Lo que ocurre es que lo desconocemos. Y como lo desconocemos, pues hasta ahora la Iglesia nos ha ido mostrando pues hasta donde el alma y la mente humanas ha sido capaz de comprender, ¿verdad? Si esto que hoy se nos está exponiendo se lo llegan a decir a los primeros hombres, pues no lo habrían comprendido. Ya lo hizo Jesús en la última cena. Ahora me voy, porque si no viene el Paráclito, no vais a enteraros de nada, ¿no? Es decir, le han visto caminar por agua, le han visto curar enfermos, expulsar demonios, y aún así lo negaron. Quiere decir, el Señor al final, en cada época, ha ido mostrando a la criatura el conocimiento en proporción a la apertura del alma. Ya lo dice el Señor, que ya nos conocía, ya conocía cada alma antes de cuando nos pensó, dice él, cuando os pensé ya os conocía, ¿no? Ahora es el momento en el que el Señor está dando a conocer, allá por el 1929 creo que era, a través de Luisa Picarreta, cuando le da a conocer cómo recuperar lo que perdió Adán. Cómo recuperar lo que perdió Adán. El propio Catecismo de la Iglesia Católica, para aquellos que puedan pensar que esta revelación no está reconocida por la Iglesia o no tiene sustrato, pues acudamos al Catecismo de la Iglesia Católica, que hay distintos pasajes, pero a mí el que verdaderamente más me fortifica en esta realidad es el 521 que tanto mencionamos, cuando nos dice como obligación, debemos, dice debemos, como un deber, no es una facultad, una opción, no, es una obligación, dice, debemos de repetir en nosotros los estados y misterios de Jesús. Claro, hasta antes de conocer la profundidad de estos escritos, pues nos preguntábamos todos, ¿verdad? ¿Y cómo hago yo eso? ¿Cómo puedo yo repetir los estados y misterios de Jesús? Y me preguntaba, pero si Jesús ya no está aquí, Jesús lo crucificamos, su humanidad está glorificada, ¿cómo voy a repetir yo? Pues estos escritos, nuestro Señor Jesucristo nos va explicando precisamente que Él, que es espíritu, naturaleza divina, Él ahora se vale de la criatura, dándole a conocer que ha de recuperar lo que perdió Adán, y nos explica el fin para el que nos creó, que es para que Dios pueda sacar a la destra, sacar al mundo, a la materia, lo que Él es, porque en el adintra, en la parte espiritual, en la parte eterna, el amor está consolidado en el Hijo con el Espíritu Santo. El Padre es el que ama, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor. Por tanto, esta correspondencia de la segunda persona, el Señor, con el Padre eterno,
da lugar al amor completo. Esto mismo Dios quería llevarlo a cabo, pero en el adestro, es decir, en la parte material, a través de nuestro Señor Jesucristo, dotándolo de una naturaleza humana, exactamente igual que la nuestra. Él era el ejemplo de hombre que deberíamos de ser nosotros y que se frustró con el pecado de Adán. Él era al que hemos de imitar. Pues esto es lo que hemos de recuperar y esto es lo que nos está explicando el Señor de cómo vamos a recuperarlo. En este libro 1, lo que nos viene a decir es que en el momento en que la criatura, a través de este conocimiento, empieza a asumir el papel, el rol que nos corresponde, no es un privilegio de 4. Nos ha creado a todos para esto. No está dando a 4 iluminados que les ha dado a conocer, que son muy listos, o les ha dado una prerrogativa. No, no, no. Los escritos, cuando los ha difundido para todo el mundo. Otra cosa es la apertura o la disposición que tengamos cada uno. Habrá gente que no se lo crea o que diga que eso es algo muy complicado y que es mejor llevar la vida sacramental que llevaba hasta ahora y la Eucaristía frecuentemente y confesarse, en fin, la vida sacramental, ¿verdad? Bien, es la libertad de cada uno, pero desde luego el Señor lo está poniendo a disposición de todos nosotros. Y aquí es donde entra en juego la creencia. Si me lo creo, se producirá, como cualquier cosa. Y si no me lo creo, pues estaré a oscuras y la fe decaerá. Por eso es tan importante que el conocimiento se experimente. Porque si no experimento este conocimiento que me está dándole vida a Dios en cada acto que yo hago, ¿qué me cuesta a mí decirle a Jesús, Señor, vamos a levantarnos? En vez de llegar a la hora de comer y hacer la bendición de la mesa y decirle que bendigo estos alimentos, que por tu bondad vamos a tomar, no. Digámosle a Jesús que vamos a almorzar juntos, que Él se valdrá de mi paladar, del paladar de ustedes, para saborear esa comida que con tanto amor nos está dando, a respirar este oxígeno que con tanto amor creó para cada uno de nosotros. Tanto nos cuesta darle participación en cada acto. Es empezar a cambiar, a renovar la mente, que dice San Pablo, ¿verdad? Cambiando los hábitos, la conducta. Cuando empezamos a darle a Dios participación en cada acto, vamos a empezar a ver milagros. Y no lo estoy diciendo en sentido figurado. ¿Qué mayor milagro hay que empecemos a darnos cuenta que hábitos que hemos tenido durante años empiezan a desaparecer con muy poco esfuerzo, a veces sin ninguno? ¿Qué mayor milagro puede haber que empiece a darme cuenta que el Señor me dice, tú ocúpate de lo mío, como le dice a Luisa, y yo me ocupo de lo tuyo? Cuando empezamos a dejarle en sus manos que Él disponga, cómo empiezan a resolverse las cosas de una forma absolutamente ajena a lo que la creatividad humana podría haberse imaginado jamás. Esto es algo que muchas personas venimos experimentando desde hace años. No es una teoría, es una realidad que muchas personas vivimos ya, gracias a Dios. Por tanto, no pierden nada en experimentar que contar con Dios para que haga conmigo esto o aquello va a dotar a la criatura nada más y nada menos que la presencia de Dios en cada acto. Y que esa presencia de Dios en cada acto trae consigo todos los atributos divinos. Esto se dice pronto. Pero empecemos a decirle a Dios que queremos cumplir con el fin para el que nos creó. Hagámoslo como un hijo fiel a su padre. Pero si es que nos ha creado para vivir en unidad con nosotros, para participar del mundo a través de la humanidad nuestra.
quiere relacionarse con su creación a través de un ser material que somos nosotros. Somos la única criatura dotada de raciocinio, la única criatura dotada de imagen y semejanza de Él. ¿Para qué nos ha dotado de esa imagen y semejanza? Pues precisamente para eso, para poder relacionarse con nosotros, para que esa naturaleza divina se fortifique en nuestra naturaleza humana, al igual que hiciera nuestro Señor Jesucristo, que tenía esa doble naturaleza. Pues esto es lo que nos pide el Señor. En esto se resume el conocimiento de la divina voluntad. El fin último es precisamente que el hombre recupere esa unidad de vida con Dios en cada instante. Pues menuda diferencia hay que yo me rasque aquí en la frente con mi mano yo solo, a que le diga a Jesús que participe conmigo, y resulta que el hecho de rascarme aquí en la frente se está produciendo un acto divino porque está participando Dios. Y ya cuando el libro de cielo vamos avanzando, me va explicando el Señor, nos va explicando el Señor, que origina un acto hecho en unidad con Él, es decir, una vida divina, en el que pone todo lo que Él es, solo que nuevo. Dios está sacando de sí todo, porque, a ver, la eternidad de Dios, la infinitud de Dios, lo que está haciendo es que es la creación, es algo constante. Uy, a ver si se puede unir con nosotros, a ver si puede regresar. A ver. Ok, ya está, ya está. Ya está. Díganos la parte final para poder concluir. Muchas gracias. He estado hablando y no sé mucho tiempo solo, entonces me da la impresión de que está hablando solo, ¿no? No, está nosotros, toda la gente lo está escuchando, estamos escuchando con mucha atención y está en la parte final. Es sí. Que de repente he visto connecting, digo, yo estaba hablando solo. No. Bueno, bien, pues en síntesis, que esta fe, esperanza y caridad no hay ningún método de aprendizaje. Cuando le damos a Dios la participación en cada acto, cuando me despierto y hago este famoso hablado ya, acto preventivo, es decir, de decirle a Jesús, Señor, quiero cumplir con el fin para el que me creaste, quiero desde ahora que participes en cada acto. Esto es suficiente. No hay ningún ritual. Y esto es lo que cambiaría las virtudes teologales de una mera semillita que la puso Jesús en el bautismo a obrantes. Exacto. El que yo las quiera poner en marcha a la luz de lo que Dios, la finalidad para la cual fui creado o creada. Exacto. Sí, ok. Exactamente. Por tanto, en todas las lecturas que vayamos haciendo en estos días, pues volveremos a insistir con esta realidad, porque este conocimiento, sin vivirlo, pues será un conocimiento intelectual, pero no pasará de ahí. Así que fortifiquémonos en cumplir con el fin para el que me creó Dios. Quiere participar conmigo en cada acto. Dice, para terminar, dice el señor a Luisa, dice, y lo digo literalmente, pues son cosas que se van quedando en el corazón. Dice Jesús, estoy expectante al alma que me llama. Estoy siempre expectante. Muy bien, ¿cree que nos está esperando? ¿Podemos quedar aquí? Sí, perfectamente. Nos quedamos aquí y invitarlos a que nos escuchen. Tendremos algunos programas para dar ver algunos aspectos de Alma Niña que nos interesa mucho retomarlos. Así que muchísimas gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan, que ha sido un gustazo el que podamos estar el día de hoy con ustedes. Y pues les mandamos a todos un afectuoso saludo. Dios los bendiga. No se pierdan nuestra programación. Muchas gracias, Jesús.
Gracias a ustedes, Cecilia, y a todos los que nos siguen. Que el Señor los siga bendiciendo.